Buongiorno a tutti. Buenos días a todos y bienvenidos en el webinar de hoy que se dedica a la cobertura perfecta de canas. Como con respecto a la organización de nuestro día, vamos a ver varios servicios muy importantes a nivel de coloración, así que tenemos la oportunidad de presentar al mismo tiempo las características del nuevo color de EcosColor y el rendimiento. Vamos a hablar de un webinar técnico donde voy a compartir unas ideas, unas sugerencias a nivel práctico. No se trata de algo más de teoría, aunque sí, por supuesto, vamos a presentar unas cosas interesantes para vosotros para tener un buen control y un buen rendimiento con respecto a la cobertura de canas en nuestros salones. Yo soy Davide Teami y soy el, el entrenador internacional de Ecosline y además técnico de producto de Petenon. En la reunión de hoy vamos a ver las características del nuevo sistema de coloración de EcosColor. Si ya utilizamos EcosColor desde mucho tiempo, vamos a ver entonces que tenemos de forma muy precisa todas las características de EcosColor. Queda claro el hecho de que con respecto a las tonalidades, con respecto a las familias de colores, vamos a tener además unas novedades. Con respecto a canas, nosotros vamos a hablar dentro de 1 hora y media, más o menos, y queda claro el hecho de que nosotros tenemos que tener una charla con vosotros, tenemos la oportunidad de hablar a través de nuestro chat, vamos a compartir unas informaciones de forma progresiva, así que vamos a entender de qué se trata entonces la cobertura de canas de hoy, pero queda claro el hecho de que no tenemos que tener miedo en el hecho de hacer unas preguntas, en el hecho de aclarar dudas a través de del nuevo EcosColor y de EcosColor viejo. No tenemos que tener miedo. Aquí entonces tenéis la oportunidad de escribir todas las preguntas, todo lo que no queda claro en nuestro chat. Por lo tanto, podemos empezar con respecto al mundo de canas. Vamos a ver a través de nuestra presentación de hoy cuál es el asunto principal con respecto a la nueva EcosColor. Es muy importante averiguar todo lo que es el concepto, la filosofía vegana. Se trata de un buen rendimiento porque el Vegan Way es la nueva filosofía de Ecosline que sirve con respecto al mundo, con respecto a todo lo que vamos a hacer todos los días, E anche que tiene que ser ovviamente più etica possibile. Questi due aspetti sono di fondamentale importanza per questa nuova veste che questo marchio ha indossato dal 2018, partendo con la linea Carbon 9, che credo molti di voi conoscano, ha una linea eccellente da un punto di vista della semplicità e del risultato, nella fattispecie per esempio il decolorante in polvere Carbon 9, ma poi andando avanti con la Maki 3, che è sicuramente una delle linee che ha dato ancora più forza al concetto vegan. Tenemos más fuerza con respecto a la filosofía vegana y tenemos la línea de B-Pure, que es un barro con respecto a arcilla blanca con un tratamiento con un patente en su interior, con unos ámidos para reestructurar el tratamiento del cabello a lo largo de poco tiempo. Eso es porque no tenemos que olvidar con respecto a las canas que cuando estamos pensando en algo vegano no va a ser algo más débil. De vez en cuando eso pasa porque quizás además con la comida, yo soy vegano, lo digo siempre, y quizás la comida vegana parece más débil con respecto a la comida clásica, pero en los últimos 10 años a nivel científico y además a nivel pragmático hemos entendido que no es así. Sì, mi No, fermo un attimo, scusate, che... Ok, ok. Ok, Ah, ok. grazie. Da che momento, per favore?
Ah beh, allora niente. Ok, ottimo, grazie. Quindi dicevamo, questo aspetto Como he invece dicho antes, es un asunto con una nueva coloración. Tenemos que presentar el hecho de que se trata de un producto más sostenible y es un producto que trabaja para quitar parafenilendiamina y resorcinol, así que se trata de un producto más seguro y pero con un rendimiento más alto. Por lo tanto, después de nuestro lanzamiento de la nueva coloración, vamos a ver además unas pruebas. Ahora vamos a ver con Fabio, vamos a ver con nuestra presentación si tenemos la oportunidad donde tenemos canas, por supuesto. Ahora vamos a ver en vivo. Entonces tenemos una pequeña presentación porque es un verdadero cambio a nivel de la nueva gama. Ya estamos conscientes de que en el mundo, y ya se ve en el telediario todos los días, cuánto se habla de filosofía sostenible, de un verdadero cambio para proteger la naturaleza, el medio ambiente. Por lo tanto, no se trata simplemente de productos, sino que Ecosline es la marca más representativa sì. Qui l'italiano sì. Le Allora, rispondo io, andiamo avanti, le rispondo io, grazie. ok, grazie. Adesso risolvono il problema. Ahora vamos a solucionar todos los problemas a nivel técnico con la traducción. Por lo tanto, a nivel de naturaleza, a nivel de medio ambiente, todos estamos trabajando con respecto a nuestra marca a nivel sostenible, siempre con un buen mantenimiento con respecto a los resultados a nivel de rendimiento para nuestros salones. Después de hablar sobre eso, vamos a ver la primera presentación en la primera hoja, cuál es la cobertura natural. Por lo tanto, primero vamos a compartir dos cosas y después vamos a ver más en detalle unos asuntos. Así que tenemos la oportunidad de ver dos cosas distintas. La cobertura de canas es algo además un poco personal, podemos decir, porque hay gente que quiere una cobertura de canas donde hay más brillo, más abierta, y gente que quiere una cobertura más llena, siempre con brillo, pero donde hay más cuerpo, más profunda. Se trata de elegir con respecto a nuestro trabajo, con respecto al estilo de todos los peluqueros. Nosotros no vamos a compartir simplemente una versión, sino que vamos a hablar de más cosas. En la primera hoja, como se ve aquí, ya tenemos algo muy importante con respecto a la cobertura de canas. Estamos hablando de punto cero, por lo tanto, los clásicos naturales y el punto cero ice. Ice significa hielo, frío. Por lo tanto, con las dos series, las dos gamas, ahora lo vamos a ver además a través de nuestra carta de colores. Entonces se trata de las dos gamas más importantes que tenemos en nuestra carta de colores. En nuestro salón se trata de las dos gamas que nos permiten trabajar más. Por lo tanto, ¿qué tenemos que decir? Podemos decir que el nuevo punto cero, y lo voy a subrayar sobre todo para la gente que trabajaba con la vieja EcoScolor con un buen rendimiento todavía, ahora con el nuevo punto cero tiene una cobertura mejorada. Así que tenemos una cobertura de 100% de canas, pero siempre con un resultado perfecto. Por lo tanto, si nosotros tenemos 100% de canas y queremos hacer un 7 natural, por lo tanto un 7.0, entonces nosotros vamos a tomar el 7.0 con 20 volúmenes, 1 y medio, 35 minutos y ya está, se acabó. El resultado va a ser un 7.0 muy parecido con respecto a 90%, con respecto a lo que tenemos en nuestra carta de colores. Eso es un rendimiento muy importante con respecto a la vieja EcoScolor, porque a nivel general era casi un 8. Estamos hablando de 100% de cana, por lo tanto se trata de un ejemplo un poco extremo, así que vamos a averiguar de repente lo que es algo que nos interesa. Y además, yo fue en Italia aquí con otro cliente, los peluqueros,
Normalmente emplean la serie 55, la serie más intensa de la vieja EcoSline. Tenemos que decir que el nuevo punto cero es algo intermedio entre el punto cero clásico y la serie doble cero. Y aquí tenemos los colores desde 1 hasta 10. Por lo tanto, si tenemos una clienta con 55.0 con 20 volúmenes, hoy en día tenemos la oportunidad de utilizar el 5.0, pero con las mismas características, siempre con 20 volúmenes y con el mismo tiempo de actuación. Por lo tanto, ya estamos utilizando ecos. Vamos a ver entonces cuáles son los asuntos nuevos. Tenemos 75 tonalidades con respecto a las 100 de antes. Hemos hecho un cambio verdadero con respecto a las tonalidades más importantes. Eso es porque en la nueva carta de colores tenemos 80% de tonalidades. Se trata de las mismas con respecto a la vieja Ecoscolor, porque Ecoscolor trabajaba muy bien, pero sin parafenilendiamina y tampoco sin resorcinol. Aquí tenemos además las nuevas tonalidades. A nivel de color es muy parecida, pero además tenemos una cobertura más importante. Además tenemos el Zero Ice, o sea, hielo. Se trata de como si fuera un 0,1, por lo tanto los viejos 0,1 que habíamos. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que con el punto 0 ICE va a ser, tenemos una cobertura de cana 100%, como se ve aquí en nuestra pantalla. Así que el peluquero, el consumidor final y además el distribuidor tiene un producto que tiene un buen rendimiento sin tener, con una buena cobertura, y no tenemos que hacer mezclas tan raras, simplemente tenemos que trabajar si quiero un color más frío o un color más neutro. Por lo tanto, los naturales cero, después lo vamos a ver con nuestra rueda cromática, con el círculo cromático, tenemos un reflejo casi neutro, o sea, no cálido y tampoco frío. Quizás entre las dos va a ser un poco más cálido. Por contra, el Zero Ice va a ser más frío, pero no quedan verdosos. Ese es otro asunto muy importante. Si estamos hablando de un natural frío verdoso, por supuesto, no tenemos un buen resultado. En ese caso, con el Zero Ice nuevo se puede utilizar de forma directa, por ejemplo, 8.0 Ice con 100% de canas. Vamos a aplicar 8.0 Ice y después del tiempo de actuación ya está. Y de toda forma no vamos a tener un resultado verdoso. Además, tampoco después de varios enjuagos. Quiero subrayar ese asunto porque vamos a tener confianza y con respecto a los productos, que se trata de productos excelentes, por supuesto. Quiero tomar un ejemplo para compartir una imagen bastante coherente. Es como si nosotros vamos a utilizar un coche de una empresa como de Volkswagen, por ejemplo. Tengo mi coche desde 10 años y después de 10 años quiero tomar otro modelo, un modelo nuevo. Entonces, en 10 años ya estamos conscientes de que tenemos un buen desarrollo. Tenemos entonces el Golf de 10 años atrás y el Golf nuevo. Entonces, vamos a tener unas características parecidas, pero además vamos a tener un rendimiento distinto, vamos a tener unas tecnologías mejores, mayores. Eso es lo que tenemos que entender con la nueva coloración de EcoScolor. No se cambió en su esencia, podemos decir, siempre estamos hablando de EcoScolor, pero tenemos a nivel técnico, sobre todo a nivel de cobertura, algo nuevo, unas características más para tener una buena cobertura, algo nuevo a nivel de tecnología, además que se puede utilizar muy bien en nuestros salones. Vamos bastante rápido para presentar otros colores y después vamos a ver a nivel técnico los 7 puntos
Con respecto a la cobertura de canas, se trata de unas situaciones que se encuentran en nuestros salones y lo vamos a hacer con 3 ejemplos muy prácticos, muy simples. Segundo, lo que tenemos que subrayar, como se ve en la gama de los marrones, tenemos la serie Pure Gold, por lo tanto la serie punto 3, los marrones cálidos, el punto 72, la serie Brown punto 7, por lo tanto estamos hablando del marrón arena, y después tenemos la serie, la gama Brown, o sea, estamos hablando de castaño frío. Por lo tanto, como se ve en el mechón, tenemos un punto 7 cold, o sea, un marrón, porque el 7 representa el marrón, pero con una tendencia más fría. ¿Eso a qué sirve? Queda claro el hecho de que primero estamos hablando de todas las características con respecto a los 72, el 7, el punto 3, y aquí tenemos otra nueva gama de marrones fríos, pero no se trata de un marrón frío gris, verdoso, simplemente se trata de un marrón cálido que hace frente, se trata de un marrón cálido que hace frente al frío, por lo tanto, no vamos a tener un efecto antibras, por lo tanto, no queda cobrizo, no queda rojizo. Además, sobre todo en Italia, pero además la semana pasada fue en Ucrania, y cuando hablamos de marrón, siempre tenemos que hacer un marrón que no sea rojizo, que no sea tampoco cobrizo. Por lo tanto, alrededor del mundo, viajando por el mundo, podemos decir que las necesidades de las clientas quedan bastante parecidas, podemos decir, y eso es algo muy bueno. Tenemos algo en común, podemos decir. Cualquier tipo de peluquero puede trabajar en cualquier parte del mundo, aunque sí no tiene la oportunidad de disfrutar muy bien de los idiomas extranjeros, pero tenemos varias cosas en común, por lo tanto podemos compartir los proyectos, la forma de trabajar alrededor del mundo. Por lo tanto, aquí tenemos entonces unos marrones cálidos, pero nunca rojizos, tampoco después de varios enjuagos. Después tenemos la serie con respecto al rubio, donde tenemos aquí la gama 11 muy fría, la gama 7 siempre arena, después tenemos los super aclarantes y la gama beige punto 32 siempre con respecto a cobertura y reflejos. Después tenemos toda la gama del cobre, donde a lo largo de enseguida vamos a ver cuáles son las características y por qué tenemos todas las tonalidades, no simplemente con respecto a las primeras, sino que además aquí en este caso vamos a tener una cobertura 100% si se emplean por sí mismas. Si nosotros vamos a tomar un 6.7 Cold y lo vamos a aplicar donde tenemos 100% de canas, tenemos una cobertura perfecta de canas. No necesitamos de una base natural, no necesitamos de una base natural. Siempre depende del tipo de cobertura deseada, por supuesto. Otras tonalidades que vamos a tener, lo mismo pasa sobre todo a nivel del cobre, sobre todo si vamos a ver el 34-43 y el cobre, tenemos una buena cobertura, pero no demasiado, donde no tenemos demasiado reflejo. Por lo tanto, se trata de una coloración que se puede llevar muy bien todos los días, y después tenemos todas las tonalidades más intensas, fantasías. En toda la carta quiero ver el círculo cromático con respecto a la cobertura de canas, y después vamos a tomar unos ejemplos. Aquí tenemos todas las tonalidades, como se ve. Se trata de las mismas tonalidades con respecto a la coloración vieja, por lo tanto el 0 es natural, 1 azul, 2 violeta, 3 dorado, 4 cobrizo, 5 caoba, 6 rojo, 7 marrón, 8 es un verde ceniza que ahora mismo no tenemos en nuestra carta, pero vamos a lanzar nuevas tonalidades con ese tipo de color. Si vamos a tener el 6.72, cuando vamos a ver el 7,
ya tenemos una garantía más con respecto a una buena cobertura de canas, porque el marrón hace exactamente ese tipo de trabajo. Por lo tanto, el primer número es la altura del tono, el segundo número dice que es ese tipo de tonalidad, en ese caso es marrón, y el tercer número es un marrón un poco violeta, pero no es un violeta que se ve, es un color de control, podemos decir. Por lo tanto, el violeta puede evitar el hecho de que el marrón llegue demasiado frío y al mismo tiempo que pueda ser más cálido. Por lo tanto, tenemos 80% de reflejo. Estamos hablando de 7 y 20% del segundo número. Aquí tenemos un pequeño resumen para compartir las mismas informaciones. Ahora mismo vamos a ver nuestra rueda, nuestro círculo cromático. Aquí es muy importante el hecho de entender algo, sobre todo a nivel de naturales. Vamos a entender mejor por qué se hizo así. Aquí, como se ve, tenemos los colores primarios, secundarios, unas partes más pequeñas y entre ellos tenemos los triángulos más largos donde tenemos bastante marrón, como se ve. ¿Pero por qué? Porque el marrón significa cobertura. Por lo tanto, todas las tonalidades que tenemos en el medio con respecto a los triángulos marrones, eso significa que tenemos una cobertura muy buena. Si vamos a ver en el medio, entre el verde y entre el gold y entre el amarillo y el verde, en la mitad tenemos todos los naturales, porque como he dicho antes, estamos hablando de naturales con una buena cobertura, pero sin reflejo. No se trata de frío y tampoco de cálido. Después tenemos el Zero Ice, siempre estamos hablando de colores muy naturales, pero más fríos. En nuestro círculo cromático, entonces, es un asunto para entender si tengo que hacer un 643 donde hay canas, ¿se puede hacer? La respuesta es claro que sí, porque nosotros podemos aplicarlo de forma directa, porque el hecho de que está ahí en el medio dice que la cobertura es optimal. Queda claro el hecho de que si estoy trabajando con una tonalidad fantasía, vamos a tener un efecto más de brillo, pero si es el resultado deseado, vamos a tener un efecto donde hay éxito. Tenemos una mujer aquí que quiere el cobre y me dice, yo quiero cubrir canas, pero no quiero un resultado naranja y tampoco un resultado demasiado apagado, tampoco el marrón cobrizo, lo quiero un cobre natural y yo normalmente le aplico el 843 con 20 volúmenes y queda perfecto. No voy a aplicar tampoco la base natural porque va a ser el punto de color exacto, por lo tanto no necesito de la base natural. Eso no significa que no tenemos que emplearla nunca. Ahora lo vamos a ver más en detalle con nuestra pizarra cuando se puede utilizar la base. Después, entonces, vamos a entender otro asunto, o sea, marrón significa que cada color siempre se realiza con respecto a los tres primarios, o sea, amarillo, rojo y azul. Por lo tanto, si yo empleo los tres colores primarios, siempre tomando la cantidad, vamos a tener unos marrones más cálidos, más fríos, más neutros. Por ejemplo, aquí tenemos una referencia para entender. Así que vamos a ver cómo se puede utilizar además nuestro círculo cromático, que es más específico con respecto al círculo cromático viejo, porque puede compartir unos asuntos más específicos con respecto al círculo de antes. Entre el gold y orange tenemos un marrón donde tenemos bastante amarillo, un poco de rojo y un poco menos de azul. Así que tenemos una buena carga a nivel de cobertura, tenemos una tonalidad bastante natural, por lo tanto un cobrizo, pero no de un cobrizo, pero bastante natural, un dorado, pero no demasiado amarillo, por lo tanto tenemos un color donde hay equilibrio. Si vamos a ver la serie de 4 o 6, 4, 7, 4, 8, 4, queda bastante parecida al naranja. Además, donde tenemos toda la serie de
del dorado. Entonces, eso significa que siempre vamos a tener una buena cobertura, pero donde hay bastante brillo además. Si vamos a ver, por ejemplo, el otro triángulo, en ese caso casi no tenemos tonalidades. Quizás vamos a lanzar en el próximo futuro unas tonalidades nuevas a lo largo del próximo año, pero en ese triángulo, como se ve, en ese caso no tenemos tonalidades nuevas. Aquí no tenemos tonalidades específicas, por contra, si vamos a ver en el caoba, en el violeta, vamos a tener unas tonalidades donde tenemos una base marrón con una buena cobertura. Lo mismo pasa con los marrones fríos, como he dicho antes, con el marrón cálido frío, porque están entre el violeta y el azul. Además, en ese caso va a ser algo muy interesante porque es uno entre los triángulos más importantes donde tenemos más tonalidades y además donde tenemos los naturales entre verde y amarillo y entre azul y violeta tenemos más tonalidades. Entonces, en ese caso aquí vamos a tener más cobertura. Cuando estamos hablando de cobertura, estamos hablando de cobertura sin aplicar la base natural. Me parece bastante claro, siempre tomando los varios triángulos. Por ejemplo, si vamos a tomar el triángulo entre azul y verde, vamos a tener bastante amarillo, bastante azul, pero poco rojo. Así que no vamos a tener un efecto demasiado verdoso y tampoco demasiado azul. En la zona natural clásica, amarillo, rojo y azul tienen un equilibrio perfecto entre ellos. Eso es porque el natural cero está en el medio. Eso significa que tenemos un equilibrio perfecto entre los tres colores. Ahora vamos a tomar nuestra pizarra blanca, así que quiero compartir algo más con vosotros. Vamos a ver más detalles a nivel técnico para compartir unas sugerencias para trabajar muy bien en los salones con la nueva coloración de EcosColor. La posiziono qua, vediamo un po' se potete vedere bene. Aquí Perfetto. tenemos entonces nuestra pizarra. Ok. Credo che adesso la possiate vedere, sì? Se ve bastante bien, creo, con nuestra cámara. Adesso facciamo una Ahora cosa schematica. vamos a tener un esquema, una tabla. Prendiamo in esame Vamos a tomar en scusate, cuenta los quando siete oxidantes, el verde, peróxido cuando tenemos que qui ci cubrir sono, canas, sono il focus, los cioè dos dobbiamo oxidantes, los dos analizzare peróxidos más importantes para la cobertura de canas, estamos hablando de 20 volúmenes, por supuesto, anche il 30 pero volume, tenemos además el ma sono 30 tutti volúmenes, concentrazioni già posizionata que se trata de un peróxido muy Se noi importante para possibilmente cubrir vedete canas. Con che los dos si peróxidos potrebbero que tenemos festeggiare así, aquí, soluzioni diverse, nel senso che vamos a questa solucionar varias sostanza necesidades. composite En ese caso, el 30 volúmenes aclara possiamo más, in questo caso pero además en este caso puede ser interesante para mejorar la cobertura c'è una con formula respecto a canas muy duras, muy difíciles. Pero tenemos una che fórmula ci que porta después alla vamos a soluzione compartir para tener una solución muy simple cuando tenemos canas muy duras, muy difíciles. allora attenzione, Ahora intanto vamos a ver. selezioniamo il tipo di copertura che Primero vogliamo tenemos que entender el tipo de cobertura deseada. Tenemos una cobertura profunda e c'è una copertura y tenemos luminosa. otra cobertura donde hay brillo, Allora, luminosidad. questa modalità la scegliete voi. Tenemos que entender cuál es la cobertura deseada, por supuesto, porque Allora, aquí en el medio tenemos la cobertura. io posso avere una copertura Puedo profonda tener una cobertura dove alla profunda, fine una la cobertura donde hay luminosità más luminosidad, depende mucho de la clienta, de vuestro estilo de luminosità trabajo. Cuando estamos hablando de cobertura donde hay más luminosidad, estamos hablando de utilizar todas las tonalidades de EcosColor, pero se trabajan por sí misma, por lo tanto 743, podemos hablar del marrón cálido, marrón frío, podemos hablar del rojo, se pueden aplicar por sí mismos. Si quiero una cobertura profunda, por contra, tenemos que utilizar siempre en nuestra mezcla el punto cero más el color deseado o el punto cero ice. Tenemos dos familias con respecto a los naturales, naturales neutros y naturales fríos. Ahora vamos a ver muy bien cuáles son los beneficios con respecto al hecho de emplear los productos.
Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia? Si queremos una cobertura donde hay más luminosidad, aplicamos el color directo, como lo tenemos en nuestra carta de colores, siempre cuidando mucho con el 20 volúmenes, 30 volúmenes. Si tenemos una cobertura más profunda, más compacta, puede utilizar los naturales o la mezcla entre naturales fríos más el color deseado. Vamos a tomar un ejemplo, así que se ve más en detalle. Vamos a aclarar. Si tenemos, por ejemplo, 100% de canas, E su questo 100% di bianco, y con ese 100% de canas, el color deseado es, por ejemplo, una tonalidad nueva, o sea, el 7.7 cold, frío. Eso significa entonces un color frío. sono brown freddi. Estamos hablando de marrones fríos. Quiero una cobertura donde hay luminosidad, brillo, entonces aplicamos ese tipo de color con 20 volúmenes, con una mezcla 1 a 1,5, por lo tanto estamos hablando de 75 gramos más 50 gramos y con el tiempo de actuación siempre, no tenemos que olvidarlo, es de 35 minutos. Si queremos una cobertura donde hay luminosidad. Si queremos por contra una cobertura más profunda, entonces, nosotros vamos a utilizar siempre el 20 volúmenes, 75 gramos, más el color deseado, estamos hablando entonces de 7.7 cold, frío, más, en ese caso, cuidado, vamos a utilizar otra tonalidad. Dado que estamos hablando de un color frío, podemos aplicar el 7.0 ice. Eso sirve porque en ese caso vamos a tener la tendencia de nuestro color, o sea, una tendencia bastante fría. Por lo tanto, si queremos una cobertura profunda y vamos a añadir el natural, en ese caso vamos a tener un natural un poco frío. Así que tenemos el color objetivo, pero vamos a mejorar el rendimiento de la cobertura. La cantidad con respecto a 100% de cana es muy simple. Estamos hablando de 30 gramos, un poco más 30 gramos, así, con 20 gramos de 7.0 ice. Y así queda muy bien el resultado. Si por contra utilizamos simplemente el 7.7 normal, vamos a hacer lo mismo, pero si ese fuera un 7.7, lo vamos a ver, no sé si se ve bastante bien, vamos a ver la fórmula. O sea, si vamos a utilizar simplemente 7.7, vamos a hacer lo mismo, por lo tanto, 20 volúmenes más 7.7, que es cálido, y más el 7.0. Es la misma cosa. 30 gramos 7.7 más 20 gramos 7.0 y 75 gramos de peróxido. Este tipo de fórmula es muy simple, pero si vamos a trabajar con cuidado, vamos a alcanzar unos resultados muy importantes. Cuando se habla de canas, tenemos que ver cuál es el sabor, cuál es el gusto personal con respecto a la cobertura de canas. Tenemos una cobertura más profunda, una cobertura donde hay más luminosidad. Tenemos que elegir nosotros a través de nuestro trabajo. Después, con respecto al ICE, vamos a decir que tenemos varios beneficios. No sé si tenemos preguntas, dudas hasta aquí. Tenéis la oportunidad de escribir en el chat con respecto a cualquier tipo de pregunta técnica. Vamos a ver entonces un secreto. Vamos a compartir un secreto. Hablamos entonces del 20 volúmenes y del 30 volúmenes con respecto a la cobertura de canas. Normalmente estamos acostumbrados a decir que el 20 volúmenes es el peróxido, el oxidante que cubre más. Pero en realidad tenemos que entender que en Ecosline
Es bastante verdadero porque tenemos un buen equilibrio a nivel de coloración, por lo tanto, con la nueva coloración no tenemos parafenilendiamina y tampoco tenemos resorcinol, pero tenemos más pigmento, por lo tanto, se trata de un color que tiene un rendimiento mayor porque tenemos más pigmentos, por lo tanto, tenemos unas tonalidades muy parecidas a la carta de colores. Pero si estamos hablando de oxidantes de 20, 30 y 40 volúmenes, todas cubren, porque no es el peróxido, no es el oxidante que cubre canas, pero es el color que se encarga de tener una buena cobertura. Normalmente no tenemos que... ¿Cuál es el tiempo de actuación con el 20 volúmenes? Con Ecosline estamos hablando de 35 minutos. El tiempo de actuación queda parecido con respecto a la vieja coloración de Ecosline. Si trabajamos con el 30 volúmenes, estamos hablando de 40 minutos y si estamos trabajando con el 40 volúmenes, vamos a hablar de 45 volúmenes. El 30 y el 40 volúmenes, nosotros tenemos una buena cobertura de cana, pero necesitamos de más tiempo de actuación para desarrollar una buena cobertura de cana. Y lo mismo pasa con el 40 volúmenes. Normalmente primero aclara y después se encarga de hacer la coloración. Por lo tanto, tenemos que respetar el tiempo de actuación. En este caso, no vamos a tener ningún tipo de problema de cobertura. Pero ¿dónde se puede utilizar el 40 volúmenes? Después vamos a ver dónde se puede utilizar. Normalmente en 90% de casos vamos a utilizar el 20 volúmenes, pero tenemos, por ejemplo, mm, unas clientas que pueden utilizar además el 40 volúmenes para solucionar los problemas simplemente en un único paso. Eso es muy importante porque en nuestros salones nosotros tenemos que tenemos que nosotros en nuestros salones tenemos que trabajar de forma bastante rápida, con un tiempo adecuado, por lo tanto, lo antes posible. Por lo tanto, el hecho de trabajar en un único paso es muy importante porque tiempo significa dinero además. Bueno, ya trabajamos con el 20 volúmenes, por lo tanto no tengo que explicar mucho más. Vamos a ver con las varias mezclas que se puede hacer. El 30 volúmenes nos sirve para aclarar más, pero si tenemos si tenemos cabellos difíciles con una cutícula muy compacta, por lo tanto de más gruesos, donde tenemos una cutícula bastante fuerte. Esa es la razón por la cual normalmente tenemos una dificultad en el hecho de cubrir canas. Tenemos unas situaciones donde la coloración no cubre muy bien canas, pero ¿por qué? Porque no tiene bastante fuerza para penetrar en la estructura, podemos decir, y con la buena cantidad. Además, en ese tipo de situación tenemos un secreto que se puede compartir, que vamos a compartir con vosotros porque hoy en día tenemos que compartir unos secretos para todos los coloristas para trabajar muy bien. Se trata de pequeños detalles, pero no tenemos que olvidar el hecho de que normalmente estamos conscientes de que si estamos trabajando con un cabello más poroso, más resistente, más difícil, normalmente podemos hacer 8.0 más 20 volúmenes normalmente, pero puedo cambiar y hacer el 8.0 con 30 volúmenes. Eso ayuda mucho, pero lo que no tenemos que olvidar, y vamos a tomar notas sobre eso, si tenemos una melena difícil, tenemos que subir los volúmenes, pero tenemos que bajar la cantidad. Por lo tanto, si normalmente trabajamos con 50 gramos de color y 75 gramos de 20 volúmenes, en ese caso tenemos que trabajar con 60 gramos de 30 volúmenes. Al subir los volúmenes tenemos que bajar la cantidad de producto. Es la buena proporción que trabaja muy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando nosotros
vamos a poner un volumen más alto, queda claro el hecho de que las cutículas se abren más. Y pero si al mismo tiempo vamos a bajar entonces la cantidad, vamos a mejorar entonces la cobertura, además de las canas más difíciles que tenemos que enfrentar. Eso no tenemos que hacerlo donde hay simplemente 100% de canas. En 99% de casos queda muy bien la mezcla clásica, tradicional, sin hacer ese tipo de operación. Aquí estamos hablando de un secreto cuando estamos conscientes de que tenemos una clienta con una dificultad a nivel de cobertura. Con ese tipo de fórmula tenemos la oportunidad de solucionar el problema sin cambiar el color como objetivo, pero simplemente manejando el oxidante, el peróxido de esa forma. En ese caso vamos a tener un resultado más adecuado a nivel de rendimiento. Me parece bastante interesante. Lo siento, es que no tengo la oportunidad de ver vuestras caras, pero me parece que hasta ahora queda bastante claro. Si no es así, bueno, estoy aquí para solucionar cualquier cosa. Aquí tenemos un asunto, un secreto que vamos a compartir como emergencia, podemos decir, que se puede utilizar si necesario. Por lo tanto, si tenemos una melena porosa, fuerte, difícil, vamos a quitar el 20 volúmenes, trabajamos con el 30 volúmenes, simplemente bajando la cantidad de mm, 10-15 gramos y ya está, con el mismo tiempo de actuación y no vamos a tener ningún, no vamos a tener, no vamos a hacer nada malo. Pero si vamos a poner el 30 volúmenes en canas, ¿quedan más claras? Es una pregunta muy interesante. Si nosotros trabajamos con un peróxido más alto, entonces quizás la coloración se abre demasiado, pero no se ve mucho si vamos a respetar el tiempo de actuación. Por lo tanto, no se ve mucho. De toda forma, si nosotros bajamos la cantidad de oxidante, no se ve bastante bien. ¿Puedes bajar la cámara un poco más, Fabio? Por supuesto. Entonces, muy bien. Donde tenemos a 50 gramos de color, normalmente tenemos que aplicar 75 volúmenes, pero si vamos a subir con los volúmenes, en ese caso vamos a aplicar 60 gramos, así que no vamos a enfrentar ningún tipo de problema. Eso es el secreto que voy a compartir con vosotros, es el secreto a nivel químico, podemos decir, porque normalmente trabajamos todos los días con las fórmulas, pero siempre tenemos que cuidar mucho, además, con las fórmulas cuando trabajamos en nuestros salones. Normalmente nosotros tenemos que compartir unas sugerencias, unos detalles para trabajar sin tener miedo. Ahora vamos a ver con el 40 volúmenes. En ese caso, normalmente no se trabaja con el 40 volúmenes, pero de vez en cuando puede ser útil. Por lo tanto, vamos a tomar un ejemplo distinto. En ese caso, vamos a tener 40% de canas en toda la cabeza. Entonces, 40% de canas de forma uniforme en toda la melena. Y lo que queda, tenemos 60% de melena con una base 4, natural, con una altura de tono 4. El color objetivo es siempre el 8.0. En ese caso, el 8.0 significa que tenemos que cubrir el 40% de canas. Se trata de un porcentaje bastante importante y después tenemos que aclarar de 4 a 8. Por lo tanto, vamos a ver con nuestro color objetivo. Como he dicho, el objetivo es el 8.0. Tenemos un 4 de base natural
Y con el 11 tenemos las canas. En nuestra escalera de la coloración tenemos 1 que es negro, 2 que es marrón, 3 que es marrón oscuro, 4, 5, 6, 7, 8, hasta llegar al 10 que es el plata, y después del plata tenemos el 11 que es el blanco. No estamos hablando de superaclarantes, se trata de altura de tono en ese caso. El blanco no existe, el blanco no es un color de verdad, pero nosotros tenemos que bajar de 11 a 8 y tenemos que subir de 4 a 8. Por lo tanto, para subir de 4 a 8 tenemos que aclarar 4 tonos. El único oxidante que puede hacer ese tipo de aclarado es el oxidante de 40 volúmenes. Porque en ese caso, si vamos a utilizar el 20-30 volúmenes con este tipo de base, va a ser oscura y naranja. Por lo tanto, la clienta no queda satisfecha. Como siempre, como coloristas, tenemos que buscar la solución más adecuada para cualquier tipo de clienta. Aquí tenemos entonces el oxidante perfecto que tenemos que utilizar. Y después el color que tenemos que utilizar es el 8.0 porque puede oscurecer desde de 11 a 8. No tenemos que olvidar la regla principal del tiempo de actuación, por lo tanto, eso significa que si nosotros vamos a tener una cobertura de esta forma, por lo tanto, vamos a poner siempre 50 gramos de 8.0 con 75 gramos de 40 volúmenes. Estamos hablando de gramos. 50 gramos de 8.0 más 75 gramos de oxidante con 40 volúmenes. No tenemos que olvidar el hecho de que el tiempo de actuación es de 45 minutos. ¿Está bien? Si lo vamos a enjuagar antes, después vamos a ver canas. No tenemos una buena cobertura porque falta un trozo de tiempo un trozo con respecto al tiempo de actuación. Por lo tanto, a lo largo de los primeros 20 minutos simplemente trabajamos como aclarado y después con respecto al tiempo que queda trabaja como cobertura. Algo más que se puede añadir con respecto a ese asunto es el hecho de que si nosotros aclaramos desde una base 4, vamos a tener bastante residuo de melanina roja, cálida. Por lo tanto, en ese caso se puede hacer algo muy simple. El 8.0 tenemos que hacerlo más frío para hacer frente un poco a ese rojo que tenemos a lo largo de nuestro aclarado. En ese caso se puede añadir una tonalidad fría, por ejemplo el 8.11, o además podemos utilizar de forma directa el 8.0 ICE. Se puede utilizar simplemente el 8.0 ICE porque se trata de un producto que tiene una buena cobertura, pero más frío. En ese caso, vamos a ver cómo de forma muy simple, si vamos a manejar la carta de colores de forma muy simple, entonces trabajamos además de forma muy simple. Aquí tenemos la buena tonalidad, el color objetivo con los volúmenes adecuados y después, si queremos neutralizar el color rojo que sale a través de nuestro aclarado, vamos a añadir el 8.0 frío o de forma directa el 8.0 ICE para cubrir y neutralizar lo que queda demasiado rojizo a lo largo de nuestro aclarado. Ahora mismo quiero tomar unos ejemplos con respecto a nuestra presentación. Se trata de ejemplos con respecto a lo que pasa en nuestros salones. Por lo tanto, aquí estamos hablando de nuestra técnica y hemos subrayado el hecho de que tenemos una técnica clásica donde tenemos una cobertura profunda o donde hay más brillo, más luminosidad. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de trabajar simplemente con los naturales, con la serie ICE o además con la coloración de moda. Después se pueden mezclar, si tenemos 100% de canas, podemos utilizar el color de forma directa o se puede utilizar en mezcla. No tenemos que olvidar el hecho de que tenemos que poner más reflejo
15-20 gramos de color natural, donde tenemos 100% de cana, que da suficiente para tener la buena cobertura, porque con EcoScolor tenemos una cobertura donde hay un rendimiento muy importante. Después, si vamos a subir los volúmenes y vamos a subir el tiempo de actuación, tenemos la cobertura perfecta. Si tenemos además una melena muy difícil, entonces tenemos que bajar la cantidad de producto y subir los volúmenes. Y en ese caso trabajamos simplemente, se trabaja así simplemente donde tenemos unas melenas difíciles de tratar. Si tenemos, por ejemplo, canas y además la base más oscura natural, entonces en ese caso tenemos la oportunidad de trabajar con el 40 volúmenes, pero con un tiempo de actuación de 45 minutos y quizás podemos utilizar el 8 eyes que se puede utilizar de forma directa porque es más fácil de utilizar y donde tenemos un resultado perfecto. Ahora vamos a tomar otra vez nuestra presentación para presentar unos ejemplos muy importantes para nosotros. Muchas gracias, Fabio. Vamos a ver si todo trabaja bien. Entonces, como se ve aquí, nuestro círculo cromático se divide en dos partes, una parte con los colores cálidos y otra parte con los colores fríos. Aquí tenemos entonces, lo siento, no se ve la pantalla, no se ve muy bien la pantalla. Ahora vamos a ver. Aquí tenemos entonces, en nuestro círculo cromático tenemos dos familias muy importantes, la familia de los marrones cálidos y la familia de los marrones fríos. Después tenemos marrones fríos que pueden ser muy fríos, fríos naturales, fríos neutros y cálidos al mismo tiempo, pueden ser muy cálidos, un cálido más natural. Lo que es más importante es el hecho de entender que tenemos dos familias. Ahora, con respecto a la cobertura, quiero tomar ese tipo de ejemplo. Cuando tenemos canas, 100% de canas, la primera cosa que quiere la clienta es el hecho de que tenemos una buena cobertura con una buena altura de tono, una tonalidad de objetivo perfecta, un color. Entonces, un objetivo respetado al final, no tenemos que realizar una cobertura demasiado distinta con respecto al color deseado de nuestra clienta. Y además tenemos que trabajar con una fórmula más duradera a lo largo del tiempo. El hecho de utilizar el color por sí mismo que cubre muy bien y el hecho de utilizar el color más el natural con una mezcla con el natural. Por ejemplo, si estamos haciendo el 743, donde hay 100% de canas, se hace por sí mismo, queda muy bien, pero el efecto no va a ser tan duradero. Se abre con los enjuagos. Si por contra vamos a aplicar 10-15 gramos de base natural, por lo tanto el 743 vamos a aplicar la base 0, por lo tanto 7,0. En ese caso vamos a subir la cobertura y además un efecto más duradero a lo largo del tiempo. Eso es porque es muy importante. Otro asunto muy importante estamos hablando de las primeras canas de una mujer. Normalmente las mujeres quieren un color natural. Si tenemos que realizar ese tipo de trabajo, las tonalidades secretas, estamos hablando de los zero eyes. Tenemos que trabajar con los zero eyes porque en ese caso vamos a respetar un efecto más natural con respecto a la coloración. Si vamos a utilizar unas coloraciones donde hay más reflejo, quizás a la base queda demasiado transparente, demasiado cálido, por lo tanto, en la mayoría de las situaciones va a ser un problema. Ahora mismo puede ser un problema a nivel técnico porque hoy en día tenemos los medios sociales, tenemos la oportunidad de utilizar Pinterest, Instagram, Google. Puede poner una tonalidad marrón para ver entonces cuál es el resultado deseado. Es como, es como si tiene la oportunidad de ver todos los resultados, por supuesto. Por lo tanto, hoy en día tenemos que trabajar muy bien tomando en cuenta cuál es además el resultado deseado. Tenemos que trabajar de forma más precisa
con el Zero Ice tenemos la oportunidad de trabajar muy bien de forma más natural. Por lo tanto, no tenemos que enmarcar el nuevo crecimiento, tenemos que utilizar las tonalidades frías con el Zero Ice y no quieren unos reflejos amarillos, rojizos. Por lo tanto, tenemos que neutralizar la parte que aclara un poco con el oxidante y que puede resultar en algo más rojizo. Aquí tenemos entonces otro asunto importante, el hecho de cubrir canas es bastante difícil porque si nosotros tenemos en la parte delantera canas y por detrás un porcentaje menor y entonces son más oscuros, es fácil porque tenemos dos mezclas y ya está. Pero en ese caso no, porque tenemos canas donde hay además naturales. Y como he dicho antes, la clienta quiere un resultado más natural, por lo tanto tenemos que cubrir y aclarar al mismo tiempo. Queremos un efecto más uniforme, más confiable. Quiero reducir el efecto de nuevo crecimiento. Es algo muy importante para nuestras clientas porque tenemos que realizar unas mezclas confiables con respecto a ese tipo de asunto. Ahora vamos a ver unas fórmulas que vamos a presentar en nuestra pizarra. Siempre en ese caso vamos a ver además otro asunto con respecto a las clientas que tienen, pero es muy raro, pero pasa de vez en cuando, las clientas que tienen canas simplemente en un único punto. Se ve en la primera imagen en la parte central. Tenemos una parte donde tenemos simplemente canas y todo lo que queda es la base natural. Aquí tenemos entonces un punto donde tenemos una buena concentración de canas simplemente en un único punto, cómo se puede tratar. Ahora vamos a ver a nivel específico cuál es el rendimiento máximo que se puede utilizar con nuestras coloraciones. Por lo tanto, en ese caso vamos a tomar otra vez nuestra pizarra para ver cómo solucionar con las varias técnicas, con las varias fórmulas que tenemos con respecto a todos los porcentajes de canas que tenemos en nuestras melenas. Tenemos que pensar en el hecho de que nuestra clienta quizás tiene 30% de canas, 70% de naturales con una altura 5. Quizás nuestra clienta quiere un resultado 5.0, es el color objetivo. Por lo tanto, el mismo color que tiene con respecto a la base más oscura. Entonces, vamos a tomar el 5.0 con 20 volúmenes y ya está. Puede pasar bien, tenemos un buen resultado, pero no tenemos que olvidar el hecho de que si vamos a utilizar el 20 volúmenes, por supuesto tenemos que utilizar el 20 volúmenes, el 10 volúmenes no va a cubrir canas porque queda demasiado débil, vamos a tener un efecto demasiado transparente. En ese caso trabajamos con el 20 volúmenes, entonces aplicamos el 5.0 con el 20 volúmenes que queda muy bien, pero vamos a aclarar un poco el 70%, por lo tanto el efecto a nivel de coloración va a ser más cálido. Por lo tanto, el hecho de que la clienta no quiere un efecto cálido y de nuevo crecimiento, en ese caso se pierde. En el 5.0 no se ve de manera demasiado excesiva, pero va a ser más cálido. Tenemos una tabla con respecto a las melaninas para acabar nuestra reunión de hoy. En ese caso, se trata de lo mismo con respecto a antes. Vamos a cambiar el 5.0 con el 5.0 ICE. Simplemente con ese tipo de color y ya tenemos la oportunidad de solucionar el problema y vamos a tener un nivel de cobertura muy natural, natural extremo además, por lo tanto la clienta es como si no se puso la coloración. Y además es otra opción el hecho de añadir un color frío. Se puede utilizar además un 5.11 con el 5.0
Pero con respecto a la filosofía de Ecosline, o sea, less is more, menos es más, tenemos simplemente que tomar la tonalidad perfecta lista y ya solucionamos el problema. Por lo tanto, es un asunto fundamental que tenemos en todas las otras tonalidades, además. Quiero compartir dos cosas más con respecto a la cobertura y después vamos a ver la parte final. Tenemos unas mujeres, aquí tenemos una cabeza donde tenemos toda la parte oscura y quizás tenemos un punto de canas simplemente en la parte delantera. Y además se trata de canas muy porosas, muy difíciles de tratar, muy resistentes. Queda bastante raro, no pasa, pero de vez en cuando lo tenemos. Por lo tanto, en ese caso tenemos que alcanzar un color 7.7. El objetivo es el hecho de tener toda la melena con el 7.7. No podemos tener una base natural en la parte interna porque en este caso eso queda distinto porque aquí no tenemos canas, se trata de naturales oscuros, quizás una altura de tono 6. En ese caso estamos hablando de canas con una altura de tono 11. Por lo tanto, en ese caso aquí no va a ser parecido y después se trata de canas muy difíciles, muy resistentes. Aquí tenemos la parte natural, ahí tenemos las canas. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Vamos a hacer una prepigmentación. La prepigmentación significa el hecho de trabajar antes de aplicar el color deseado, 7.7 con 20 volúmenes, por supuesto. Siempre 1 más 1.5. Aquí tenemos entonces la proporción, pero en la parte de canas podemos hacer algo distinto. Aquí podemos hacer otra cosa. Vamos a ver lo que vamos a hacer ahora. Aquí tenemos el tubo de tinte. En ese caso preparamos nuestra mezcla de 20 volúmenes. Aquí por contra vamos a tomar nuestro color puro 7.7. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a poner los guantes y vamos a tomar 1 centímetro y medio de color. Se saca desde el tubo de tinte con los dedos, lo vamos a sacar. No tenemos que mezclarlo, lo vamos a utilizar puro con los guantes. Lo vamos a aplicar sobre las canas y no se aplica con la brocha, sino que con los dedos, paso a paso, lo vamos a aplicar de forma directa con un pequeño masaje en ese punto donde hay canas. Después de hacer esa cosa, vamos a tomar la coloración, la mezcla y se aplica en toda nuestra melena. En ese caso se hacen dos cosas. Primero, tenemos una mayor cantidad de color, por lo tanto, cuando trabaja además la mezcla a nivel óptico, a nivel visual, tenemos una cobertura mayor. Y además, dado que aplicamos más color, en ese caso tenemos un punto más agresivo, penetra más color. En ese caso, además, en un único paso tenemos la oportunidad de solucionar el problema. Se trata de una manera muy simple para solucionar el problema. Después tenemos otras oportunidades con respecto a la cobertura de un único punto de canas, pero de vez en cuando no pasan muy bien. Nosotros tenemos la oportunidad de aplicar además el oxidante de 30 volúmenes después de secar con el secador, pero en ese caso no pasa muy bien. Con la prepigmentación, por contra, tenemos la oportunidad de solucionar y de tener una cobertura 100% de canas. Entonces estamos hablando de prepigmentación con el color puro que se aplica con los dedos. El color va a ser del mismo tono, podemos utilizar el 7.7 de forma directa o se puede utilizar además la base natural, por lo tanto el 7.0 en este caso. Si fuera frío, vamos a utilizar el 7.0 Ice. Por lo tanto, se trata de asuntos que nos sirven para trabajar
para mejorar a lo largo de nuestro trabajo. Cada empresa tiene su propia forma de trabajar y con la nueva coloración de Ecosline vamos a tener un resultado excelente sin gastar demasiado tiempo y de forma bastante simple, que para nosotros es fundamental para trabajar bien y de forma profesional. Vamos a ver las últimas partes de de nuestra reunión de hoy. Vamos a tomar otra vez la presentación. No sé si tenemos preguntas, dudas. Grazie Fabio. Muchas gracias, Fabio. Aquí vamos a ver cuál es el mercado de los naturales. Las clientas, tanto a nivel de color cálido o frío con respecto al natural, siempre tenemos un asunto que se conecta a sí mismo. Por lo tanto, la base, el nuevo crecimiento, tiene que ser siempre un poco más llena, un poco más fría con respecto a largos y puntas. Eso crea un asunto muy elegante, muy natural, además a nivel de coloración. Aquí tenemos un ejemplo que sacamos con respecto a la niña. Tomamos la niña porque cuando se habla de cobertura de canas, muchas clientas dicen, me gustaría una coloración como la coloración de la niña, del niño, porque la coloración de los niños es un color puro, natural, donde hay brillo, y entonces la clienta quiere un resultado parecido porque quiere ser más joven, quiere mejorarse y quiere ser más joven. Todos nosotros somos así, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se piensa en una cobertura perfecta de canas y a un color natural, lo que es más parecido es el color, la coloración de los niños. ¿Cómo se puede alcanzar ese tipo de resultado? Se puede realizar cuando tenemos unos colores fríos. Cuando vamos a realizar una base de ese tipo, nosotros en largos y puntas podemos realizar unos colores más cálidos, como se ve aquí en la niña. No lleva una coloración, por supuesto, es su color natural, por ejemplo, después de la playa. Además, los largos y puntas quedan bastante doradas, más cálidas, pero la base queda fría, neutra, y es ese tipo de contraste que queda muy interesante. Lo mismo se puede hacer cuando vamos a hacer una cobertura de canas. Si tenemos una base más llena y más neutra, las clientas van a ser más felices. Este tipo de trabajo se realiza con los colores fríos, con el punto cero, con el cero ice y con la gama 11, que es una gama muy importante para fortalecer ese tipo de estilo de resultado que se quiere alcanzar. ¿Cómo se ve entonces? La mujer quiere no quiere ser una niña, por supuesto, pero quiere un resultado más puro, como si fuera un resultado muy natural, porque va a ser más de estilo, más elegante, más chulo, más joven. Por lo tanto, cada mujer no quiere simplemente cubrir canas, sino que ya estamos conscientes de que todos nosotros somos peluqueros o si somos distribuidores, vamos a vender a peluqueros, pero tenemos que contestar de forma más concreta. Simplemente tenemos la oportunidad de ver en Internet, pero eso no significa entender, no significa solucionar. Tenemos que trabajar con los productos más adecuados para solucionar los problemas. Por lo tanto, siempre tenemos que trabajar muy bien. Aquí entonces es un poco el asunto y además tuvo la oportunidad de compartir unas sugerencias hoy. Quiero además presentar otro esquema con respecto a las melaninas. Se trata de una tabla científica donde tenemos un promedio con respecto a varias melenas alrededor del mundo de la misma tonalidad, donde tenemos un promedio con respecto a las melaninas, porque no va a ser todo parecido. Eh, si, por ejemplo, vamos a tomar el nivel 3, que es un marrón oscuro,
natural. En su interior tenemos 46% de melanina oscura, 30% roja y 14% amarilla. Aquí tenemos el promedio mundial. Después, si tenemos una base natural 7, entonces en el punto 7 de nuestra tabla tenemos 20% de parte oscura, 21% de parte oscura, pero tenemos más cantidad de amarillo. ¿Eso qué significa? Significa que cuando trabajamos en las dos dimensiones tenemos que tener el color frío ideal para neutralizar, si vamos a aclarar ese tipo de base. Además, tenemos que enfrentar el problema de cobertura con respecto a canas y con unos efectos no deseados. No tenemos que tener un resultado demasiado cobrizo. Eso es porque si trabajamos de forma más moderna con el color, es muy importante además ese tipo de trabajo. Vorrei solo farvi vedere Quiero simplemente compartir en nuestra carta de colores unos asuntos importantes para mí. ecco, ok, benissimo, grazie. Muchas gracias. Entonces, lo que acabo de decir con respecto al color, a la coloración más joven y al mismo tiempo que puede tener una buena cobertura de canas, cuando tenemos canas y parte más oscura, es más difícil el hecho de trabajar. En la primera hoja de nuestra carta de colores tenemos todo lo que necesitamos para trabajar muy bien como cobertura de canas, donde hay además una base natural. Aquí tenemos la oportunidad de hacer varios negocios y cuando fue a Ucrania tenemos los mismos problemas, vamos a compartir los mismos problemas con respecto a México, con respecto a Grecia, con respecto a Estados Unidos. Por lo tanto, si vamos a México, tenemos el problema del rojizo. Si vamos a Ucrania, no vamos a tener el reflejo rojizo, pero de todas formas, siempre alrededor del mundo necesitamos una cobertura muy buena y con un buen rendimiento a nivel de color. Por lo tanto, con nuestra carta de colores tenemos la oportunidad de presentar a nuestras clientas cuál es el resultado posible con respecto a los naturales, con respecto al color de moda, de tendencia, con respecto a los marrones. Cuando tenemos un asesoramiento, no tenemos que presentar abierta toda la carta de colores, sino que tenemos que presentar a nuestra clienta los naturales cálidos, fríos, más cobrizo, más rojizo y después vamos a presentar el color que podemos utilizar en cobertura. Después de decir eso, acabamos, podemos decir, con el webinar de hoy. No sé si tenemos preguntas, algo que no queda claro. Me ha gustado mucho estar aquí con vosotros hoy. Quiero decir que la nueva EcoScolor se puede mezclar además con la vieja EcoScolor si es necesario porque tenemos que acabar con unos tubos de tintes, pero vamos a gastar el concepto de vegano y además el hecho de que no tenemos parafenilendiamina y tampoco resorcinol. Con respecto a la cobertura de canas, desde mi punto de vista, se acabó. Podemos decir nuestra reunión de hoy, aunque sí podemos decir algo más, pero de toda forma me parece ya bastante que me parece que tenemos la oportunidad de compartir bastantes herramientas. Me gustaría el hecho de tener una buena formación con vosotros, además el próximo año, en 2022, porque tenemos una formación hecha con respecto a los modelos en presencial. Además, me gustaría entonces trabajar con vosotros en presencial, así que tenemos la oportunidad de ver con los modelos cómo se pueden alcanzar los resultados. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la traductora, muchas gracias por vuestra participación. Si tenéis dudas, preguntas, además, a lo largo de la próxima semana voy a compartir el correo electrónico que tenemos en nuestro chat y además tenemos todos los medios sociales, Instagram, Facebook, así que
Paso a paso tenemos la oportunidad de compartir unos videos para daros unas sugerencias con respecto al solucionar todos los problemas, además los pequeños detalles. A lo largo del próximo año, en 2022, vamos a tener una organización con respecto a la formación, con respecto a la educación. Vamos a ver más con respecto a Rubio. Sobre todo, quiero decir hasta luego, bendiciones a todos vosotros y a la próxima.